Y ahora les pido que para esta segunda media hora me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Honduras. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta de Twitter, @AnaLuengoRomero. Faltan muy pocos días para terminar el año y el pueblo hondureño continúa dividido por los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre. Mientras el presidente reelecto, Juan Orlando Hernández, hizo un llamado al diálogo nacional, el excandidato de la alianza opositora, Salvador Nasrallah, pidió a todos los sectores que conformen una alianza para salir a defender la voluntad del pueblo expresada en las urnas el pasado 26 de noviembre. Y es que precisamente desde ese día Honduras ha vivido una ola de protestas que se tornaron bastante violentas. El gobierno ha dicho que está investigando los casos, pero no ha emitido una cifra oficial de fallecidos. Sin embargo, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, por sus siglas COFADE, contabiliza 29 muertos a raíz de esas protestas. Es por esto que la Organización de los Estados Americanos solicitó al gobierno hondureño que se le permita enviar un delegado especial para, primero, conocer la situación de las protestas y la respuesta del Estado ante las mismas. Segundo, facilitar al delegado información sobre la situación en la que hayan fallecido personas y el acceso a entrevistarse con sus familiares. Tercero, facilitar la visita del enviado a los locales en que se encuentran personas detenidas a causa de las protestas en curso. Sin embargo, esta petición fue rechazada por el gobierno hondureño. Mediante un comunicado, la misión permanente de Honduras ante la OEA respondió que estas comunicaciones en redes sociales han contribuido a la polarización de la sociedad hondureña y agregó que la actuación del secretario general, Luis Almagro, va en contra de los propósitos del organismo hemisférico. Recordemos que el pasado 17 de diciembre, Almagro propuso la celebración de nuevas elecciones presidenciales para garantizar la paz en el país ante la imposibilidad de dar certeza de los resultados electorales. En el segundo informe de la misión de observadores electorales de la OEA se constató una serie de inconsistencias en el sistema informático. Una de ellas fue que el servidor primario de base de datos, donde se procesaba y se guardaban los resultados del escrutinio, presentó fallas durante 13 horas el 29 de noviembre. Por este incidente, según el documento de los observadores de la OEA, el servidor no fue preservado siguiendo las prácticas cuando hay incidentes informáticos. La empresa Dale Vukanovich, encargada de procesar los datos electorales, rechazó este informe. El gerente de la empresa, que lleva su mismo nombre, reiteró aquí en conclusiones que estos señalamientos no tienen sustento y que incluso los técnicos de la OEA rechazaron la opción de acceder a la base de datos. Escuchemos. El almacenamiento de la base de datos nunca estuvo en este servidor. Si ese auditor hubiera venido a revisar la integridad de la base de datos, se hubiera dado cuenta que el servidor donde está la data, que es el corazón del proceso electoral, no está en ese servidor. Así que esto es falso, esto no es correcto. Es inexplicable que se ponga en un informe oficial. Yo creo que aquí no tiene responsabilidad y ojalá lo pueda explicar el secretario general, con quien voy a tener una reunión pronto. Y precisamente esta reunión se llevó a cabo este miércoles en Washington. Almagro escribió en su cuenta de Twitter: recibí a presidente de empresa que opera sistema de transmisión de datos, @Tribunal Supremo Electoral Honduras, Theodore Dale Vukanovich. Esperamos documentación para analizarla con estándares internacionales de observación que aplica OEA en caso ameritase agregar alguna precisión técnica al informe OEA en Honduras. Este informe final de la OEA concluye que se trata de un proceso de baja calidad electoral debido al cúmulo de irregularidades y deficiencias que no permiten tener certeza sobre el resultado. Para ampliar este tema, hablamos con uno de los protagonistas, Theodore Dale Vukanovich, propietario de la firma que tuvo a su cargo la transmisión y divulgación de los resultados de los comicios presidenciales del pasado 26 de noviembre en Honduras. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Conclusiones.
Muy buenas noches y agradezco esta oportunidad que me brinda el CNN para compartir, en primer lugar, la reunión que he tenido con el secretario general de la OEA y darles mis apreciaciones sobre esta reunión y qué es lo que viene después de esta reunión. Eso es lo que le quería preguntar. Usted se ha reunido. ¿Cuáles son los puntos principales de ese encuentro con el secretario Almagro? ¿Qué le ha dicho usted al secretario Almagro? Bueno, en primer lugar, quiero decir que agradezco al secretario Almagro la apertura que he tenido para recibir las observaciones del informe. Nosotros hemos descalificado este informe de la OEA porque contiene aseveraciones que no son correctas. Y el gran problema que tiene este informe es que el primer hallazgo, justamente hablando del servidor y de la base de datos, no es correcto. Entonces, basado en estos hallazgos, la OEA ha sacado una serie de conclusiones que, en mi modo de ver, son incorrectas porque están basadas en el primer hallazgo, el cual ya tiene correctitud. Este hallazgo no es válido, por lo tanto las conclusiones del informe no pueden ser válidas. Esa es mi primera observación que yo le he dicho al secretario general. Aquí hay un problema en el informe de la OEA, que es un informe público, y que lamentablemente no fue discutido con nosotros antes. Creo que respetando, digamos, un estándar también internacional de auditoría, la confrontación de los hallazgos. ¿Cómo puede ser que se haya presentado un hallazgo que no es correcto? Y sobre este hallazgo es que se trata todo el informe. Entonces, esa es mi primera observación. El secretario ha tenido la apertura, la gentileza de recibirme, ha estado en presencia de 2 funcionarios de alto nivel de la OEA, y me han escuchado detenidamente, no solamente esta observación, sino varias observaciones del informe. Pero básicamente nuestro cuestionamiento es que si el primer hallazgo de un informe de auditoría no ha sido contrastado, porque tiene que ser contrastado. Yo no quiero que digan mi opinión, yo quiero que digan la verdad. El primer hallazgo puesto en este informe no es correcto, por decirlo menos. Yo no sé las motivaciones, yo no conozco por qué se parte de un hallazgo que ya tiene sus severas complicaciones de verdad, ¿no? Entonces, ese es desde el primer momento mi reclamo ante la OEA, que todo este informe lo que hace es descalificar todo el sistema de procesamiento electoral, pero que la base fundamental, que es la base de datos, donde estaban los datos del escrutinio y donde se cuestiona mucha gente que ha tenido sus dudas ante este evento del día 29 de noviembre, si vía la base de datos se insertaron datos o se modificaron datos que permitieron que las diferencias entre los candidatos subieran y bajaran. Entonces, yo estoy asegurando a todos, al pueblo hondureño y a la comunidad internacional, que el procesamiento ha sido correcto y transparente. Y puedo demostrarlo, además. O sea, es bien fácil verificar la base de datos y ver si ha habido intromisiones en la base de datos o inserciones o modificaciones o adulteraciones a la base de datos. Ese es lo primero. Yo he recibido de buena intención esta apertura del secretario. Yo le he manifestado los errores de este informe y él me ha pedido que lo sustente adecuadamente para poder analizarlos y hacer lo que tenga que hacerse para, digamos, corregir lo que haya que corregir. Miren, yo no sé qué va a pasar después de que yo sustente los hallazgos, que en nuestro concepto y cualquier auditor puede definir que este primer hallazgo no es correcto. Lamentablemente hay un error técnico de los que han venido a auditar. Nunca tuvieron acceso a la base de datos porque no quisieron, no tuvieron acceso a mirar la base de datos y sin embargo lo que se quería en esa auditoría, que yo mismo le he pedido, porque yo le pedí a la OEA, a la Unión Europea, a la Embajada de Estados Unidos, a la Embajada de Japón y a la Embajada de Reino Unido, que vengan a certificar que el día 29 de noviembre no hubo una adulteración de datos. Este informe es catalogado como inválido si es que los hallazgos no son válidos. ¿Me entiende? Las razones concretas por las que yo hago este reclamo y voy a seguir insistiendo en que lo vea cambie. De alguna forma va a tener que cambiarlo porque lamentablemente
hay un hallazgo, el principal, que no es verdadero. Señor Vukanovic, tenemos que hacer una breve pausa. Sí. Y ahora volvemos de nuevo para hablar de este informe presentado por la OEA. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, facebook.com/conclusiones_TNN, y también en mi cuenta en Twitter, @AnaLuengoRomero, usando la etiqueta de esta noche. Y seguimos nuestra conversación con Theodore Del Vukanovic, el propietario de la firma que tuvo a su cargo la transmisión y divulgación de datos de las pasadas elecciones presidenciales en Honduras del 26 de noviembre. Quería preguntarle ahora, señor Vukanovic, que entre otros hallazgos, la OEA asegura que la base de datos fue trastocada en repetidas ocasiones, levantando así dudas en la transparencia del proceso. Primero, ¿por qué es imposible manipular ese proceso y qué hicieron ustedes para proteger esa base de datos? Bueno, esa aseveración también es incorrecta y también se puede demostrar que la base de datos no ha sido adulterada, no ha sido modificada y no ha sido dañada. ¿Cómo se demuestra eso? Simplemente mirando la historia o los logs o la bitácora, en términos más sencillos, de lo que es la base de datos. Y cuando uno mira esa bitácora, puede ver qué alteraciones ha podido tener esa base de datos. Esa bitácora no va a decir nada, eso es parte del sistema. Esa bitácora está íntegra, ha sido conservada. La base de datos no ha sido trastocada en ninguna oportunidad. Hay elementos que lo pueden comprobar, están todas las medidas de seguridad. Aquí hay una confusión muy grave, porque si la OEA afirma estas cosas, está llevando a una situación donde se estaría confirmando a través de este informe o de las aseveraciones que hace la OEA un fraude electrónico. Y eso es lo que yo estoy reclamando. Aquí no hay forma, de ninguna manera la OEA va a poder decir eso. Eso creo que no lo ha dicho en el informe también. O sea, yo tengo que decir que aquí no dice que ha habido alteraciones en la base de datos. Más bien dice que no se identifican acciones que hayan alterado la base de datos. Pero sí quiero decirles que ellos no han visto la base de datos. Entonces, sobre la base de datos no puede hablar la OEA. Puede hablar de otras cosas, pero la base de datos no ha sido revisada por los auditores, ni siquiera comparada en el momento de la falla del sistema y después de la falla. Es muy fácil hacer este trabajo. Por eso es que yo estoy pidiéndole seriamente y responsablemente que la OEA revise este informe, que también, siguiendo las buenas prácticas internacionales, no han seguido las buenas prácticas internacionales con este informe, porque, como digo, ni siquiera sus hallazgos han sido contrastados con mi persona. Pero ¿y por qué no tuvieron, por qué no tuvieron ese acceso a esa base de datos? Porque no quisieron, porque yo se los ofrecí desde el primer día que llegaron los técnicos de la OEA, yo les ofrecí la base de datos. Más, en la solicitud a la OEA que yo hago, a la OEA, Unión Europea, y como digo, Embajada de Estados Unidos y otras embajadas, yo pido que revisen la base de datos, porque ese es el corazón de lo que puede estar en cuestión o las dudas que puede generar si es que se alteró algo en la base de datos. Pero miren, aparte de eso, la base de datos es publicada con sus resultados en la web. Cualquiera puede verificar si ha habido una alteración de las actas. Ahí mismo está en la web. Están publicadas todas las actas con sus resultados de cada acta. O sea, por lo tanto, también se pueden hacer pruebas validando las actas contra lo que dicen los resultados del tribunal. Yo estoy defendiendo lo correcto. La verdad es que este informe se basa en fundamentos que no tienen ninguna verdad en el primer hallazgo. Ya el primer hallazgo no es cierto. ¿Qué interés tendría la OEA en cuestionar su trabajo, el trabajo de su firma? Bueno, yo no creo que tenga interés en cuestionar mi trabajo. Yo creo que ellos han cometido errores que deben corregir. Yo no conozco las motivaciones de la OEA, yo no sé por qué motivo ellos no revisaron, a pesar de que yo insistí, y ellos lo conocen, yo insistí en que se revise la base de datos. Yo no entiendo la motivación. Es más, al tercer día de que ellos comenzaron su trabajo, yo hice una llamada a la OEA para decirles que no estaban revisando la base de datos y que era importante que ellos la revisen porque yo mismo, para evitar cualquier duda y que no sea mi voz la que
diga la verdad, sino que diga el hecho, la verdad. Pedí que se revise la base de datos y se determine si ha habido alguna alteración. Aquí en el informe ponen algo de eso, pero no lo ponen tan contundente, ¿no? Dice, el trabajo de auditoría no identificó acciones concretas con el propósito de alterar de manera dolosa los resultados del escrutinio o publicación de resultados. No identificó. Eso no significa que no exista. Ellos saben que no existe ninguna adulteración. Sin embargo, concluye que el sistema no era suficientemente robusto para impedirlo. O sea, esta ambigüedad genera también más dudas en la población, más dudas en todos los que leen este informe. Esto tiene que ser concluyente. Yo le digo que un trabajo de auditoría no puede ser pues basado en supuestos, medias verdades o medias mentiras, o al final de cuentas solamente supuestos. Lo que yo estoy observando concretamente es que todas las conclusiones van a ser lo correcto. Eso es técnico, eso no hay ninguna duda. Si los hallazgos no tienen la evidencia suficiente para decirlos, no se pueden decir, porque si no quedaría en una opinión. Si no es un hallazgo sustentable, no se puede demostrar ese hallazgo, el primer hallazgo, yo me baso. Ahí todo, digamos, el reclamo formal a la OEA. Yo le he dicho esto al secretario general. Le he dicho, mire, esto es grave, esto hay que corregirlo porque este hallazgo no es cierto. Y se puede probar en cualquier instancia, pueden mandar a todos los técnicos que quieran y este hallazgo sigue siendo incorrecto. Ahí ha cometido un error, creo, los técnicos de la OEA. Lamentablemente han involucrado pues, a la organización en un informe, como digo, que ni siquiera ha sido discutido por nosotros. Yo le he abierto las puertas a la OEA, le he enseñado, le he dicho que revise la base de datos. No ha revisado la base de datos. Entonces saca conclusiones que no son correctas, pero finalmente generan más dudas que otra cosa. Porque este informe, ¿para qué debería servir? ¿Para descalificar el proceso? ¿Este informe es para descalificar el proceso? Esa es mi pregunta que yo me hago. Yo no soy las motivaciones de nadie y no la voy a preguntar porque mi trabajo es absolutamente técnico. Yo estoy defendiendo lo correcto y lo transparente de este proceso, porque este trabajo ha sido correcto y transparente y se puede demostrar. Señor Vukanovic, ¿contempla usted algún tipo de acción legal contra la OEA de no corregir ese informe? Bueno, yo me reservo el derecho de tener acciones legales en caso la OEA no haga, digamos, la revisión adecuada de los elementos que yo les voy a presentar con pruebas. La OEA tiene todo el derecho de calificar esa prueba que yo le voy a presentar. Estas cosas son la verdad, no hay forma de escaparse de la verdad. Los hechos, nosotros nunca nos defendimos. Yo cuando he visto este informe y cuando he presenciado esa lectura de este informe en televisión, justamente a través de las grandes cadenas de televisión, es lo que me he quedado sorprendido del informe porque no tiene la base suficiente para sacar las conclusiones que se quiere. Este es un informe que tiene dos partes, la observación por un lado y la auditoría. La auditoría está descalificada, esta auditoría. Basada en un hallazgo que no es correcto, ya no se puede. Le quiero preguntar muy brevemente, ¿usted ha tenido acceso al informe de la Unión Europea sobre el proceso y de ser así, ¿en qué se diferencia al de la OEA? Brevemente, por favor. Bueno, yo tuve acceso a los dos informes. El informe de la Unión Europea valida la consistencia de la información, es un informe objetivo, no tiene supuestos, es un informe concreto, es un informe que está diciendo lo que ellos han hecho. Ellos han observado las cosas y además han validado. Cuando yo le pido, solamente para cerrar, cuando yo le pido a la OEA, a la Unión Europea, que haga lo mismo, que audite la base de datos, la respuesta de la Unión Europea es hacer pruebas sustantivas. La Unión Europea ha hecho pruebas sustantivas sobre la base de datos. Eso quiere decir que ha aprobado actas, las ha sumado y las ha comparado contra lo que dice la divulgación. Porque las auditorías se hacen de dos lados. Por la parte técnica, esto, o las pruebas sustantivas, recogiendo actas, recogió actas de los partidos, las aleatoriamente, las sumó y las comparó con los resultados. Esa es la mejor prueba. Por eso digo, siempre la transparencia es lo que vale.
en un proceso electoral, si todas las actas están publicadas y todas las actas tienen sus datos, ahí está la gran prueba. Si alguien descubre que se ha tocado la base de datos, tendría que decir que hay un acta que dice 100 y en los datos le han puesto 10 o al revés. Lamentablemente, señor Vukanovic, se nos termina el tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Theodore Del Vukanovic, propietario de la firma Del Vukanovic, la firma que estuvo a cargo de la transmisión y divulgación de datos de los pasados comicios. Vamos a una pausa, ya volvemos.